Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Peña y vengo a presentaros lo que sería la séptima clase virtual de este curso de grado en ESO de nivel 2 del ámbito científico-tecnológico, en la cual vamos a ver la segunda parte del tema 1 de tecnología, de sistemas sencillos de representación, el tema 3 de matemáticas, que tiene que ver con las traslaciones, giros y simetrías en el plano, y la primera parte del tema 1 del bloque temático 4 de Ciencias Naturales, en el que veremos el movimiento y la velocidad. Empezando por la asignatura de tecnología, en la segunda parte del tema 1 vamos a ver lo que es la perspectiva. Recordad que es lo que se utiliza para evitar que algunas partes aparezcan deformadas al dibujarlas, y es el arte para poder crear volumen y la posición relativa de objetos. Existen fundamentalmente dos tipos: la perspectiva cónica, en la cual las líneas paralelas de proyección parten de un punto que se llama también punto de vista, y a modo de cono pasarían por los puntos del objeto que queremos representar y aparecerían proyectadas en un plano final. Y por otro lado existe otro tipo de perspectiva, que es la que se conoce como perspectiva cilíndrica, donde las rectas proyectantes no convergen en un punto, sino que son paralelas. La perspectiva cónica cuenta con diversos elementos gráficos, como el punto de vista, el punto del cuadro, el plano geometral, que es el plano perpendicular al plano del cuadro, el plano del horizonte, la línea del horizonte, la línea de la Tierra, las líneas de fuga, los puntos de fuga, el punto principal y las líneas visuales. Conviene que sepáis cada uno de estos elementos, y en el libro tenéis una imagen en forma de esquema que os puede ayudar a memorizarlos. Y dentro de la perspectiva cónica existen dos tipos: lo que sería la perspectiva cónica frontal y la perspectiva cónica oblicua. Respecto a la perspectiva cilíndrica, hay tres sistemas de representación en los que se utilizan las proyecciones cilíndricas: el sistema diédrico, el sistema acotado y el sistema axonométrico, este último es el que se usa para representar en perspectiva los cuerpos de forma tridimensional, tomando como referencia los tres ejes X, Y y Z, y formando entre sí ángulos distintos. Se llaman isométricos si los tres ángulos están separados por un ángulo de 120 grados. Dimétricos cuando tenemos dos ángulos entre los ejes de 130 y el otro de 100 grados. Y por último, trimétricos cuando son los tres ángulos distintos que forman entre sí los ejes, uno de 120 grados, uno de 140 grados y otro de 100 grados. La perspectiva caballera es un caso particular de la axonometría. Es de proyección cilíndrica oblicua en vez de ortogonal, donde las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección. En este caso, los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados y los ejes X e Y un ángulo libre, generalmente de 135 grados. Y la proyección acotada es una proyección ortogonal que representa la altura o cota del objeto respecto a cualquier plano de referencia paralelo al plano de proyección, y es muy utilizado en dibujos topográficos. Las normas de acotación son fundamentalmente las que veis aquí en la pantalla. La acotación consiste en complementar la información que ofrece la perspectiva o las vistas de una pieza indicando las medidas en la misma. Los elementos de acotación son tres: la línea de cota, que es la que se traza con una línea fina y paralela a la arista de la figura; las líneas auxiliares son las que se dibujan con una línea fina perpendicular a las aristas que indican el inicio y el final de la línea de cota; y los números de cota, que son las medidas reales del objeto, que no las del dibujo. Los sistemas de acotación serían tres: una acotación en serie, una acotación en paralelo o una acotación combinada. Y respecto a las escalas, recordad que la escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales de un objeto y las dimensiones que tiene el mismo en un dibujo que realicemos, y suele representar la realidad sobre un plano o mapa. Por norma general, estas escalas están normalizadas y pueden ser de tres tipos: una escala de reducción, que es aquella que reduce proporcionalmente todas las medidas de un objeto; una escala de ampliación, que sería aquella que amplía proporcionalmente todas las medidas de un objeto; y una escala natural,
En este caso, las medidas del dibujo son las mismas que en la realidad. Y se pueden encontrar dos tipos de escalas. Las numéricas, que son aquellas en las que se utiliza una expresión a partir de una fracción ordinaria, o las gráficas, donde podemos ver un conjunto de rectas divididas en partes iguales con indicación de la medida correspondiente a cada una de esas partes. Pasando a estudiar el tema 3 de matemáticas, lo que tenéis que saber es que un vector es un segmento orientado que describe un movimiento. Se representa por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector son las coordenadas de su extremo menos las coordenadas de su origen. Y para calcular el módulo, lo que se realiza es calcular la distancia entre el origen y el extremo, que es como veis aquí, ¿vale? Para calcular eso lo que haríamos sería restar las coordenadas en el eje X para el punto 2, o el extremo del vector, en este caso sería x2 menos x1, y lo elevamos al cuadrado, y hay que sumarle su componente y, para lo cual hacemos lo mismo, restamos la componente y, o la componente de y de la coordenada del extremo del vector, y2, le restamos la coordenada del punto del origen del vector, y1, y lo que nos dé lo elevamos al cuadrado. Si sumamos la diferencia entre el punto extremo y el punto de origen en el eje X elevado al cuadrado más lo correspondiente al eje Y elevado al cuadrado y realizamos la raíz cuadrada de lo que nos dé, obtendremos el módulo. Recordad que existen dos conceptos: la dirección, que es la recta que pasa por el origen y el extremo del vector, y el sentido, que es el que indica cuál es el origen y hacia dónde se dirige el vector o extremo, que se marca con una punta de flecha. Para poder realizar la suma y recta de vectores, se realiza de forma analítica, sumando y restando las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Por un lado, las coordenadas del eje X y por otro lado, las coordenadas del eje Y. Para sumar dos vectores de forma geométrica, lo que se hace es dibujar el segundo vector de forma que coincida el origen de este segundo vector con el extremo del primero de los vectores al que queremos sumar el segundo. El vector suma se obtendrá uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Y por último, pues para restar en este caso de forma geométrica dos vectores, se suma el primero al opuesto del segundo. Es decir, primero tenemos que calcular el opuesto del segundo, que se calcula cambiando de signo las coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y del vector. Una traslación consiste en un movimiento que se produce a través de un vector. Y un giro es un movimiento que se produce a través se hace desde un centro en el punto de origen con un ángulo que transforma un punto P en otro P', moviéndolo X grados. Su amplitud es positiva cuando es contraria al movimiento de las agujas del reloj, y negativa si el giro es en la misma dirección en la que giran las agujas del reloj. La simetría puede ser de dos tipos: una simetría central o respecto a un punto, que es un movimiento del plano donde a cada punto le corresponde otro prima, siendo el punto 0 el punto medio del segmento, o el punto central del segmento. Y la simetría axial es o aquella que se da respecto a una recta, tiene un eje E que transforma un punto P en un punto P', de manera que el eje E sea la mediatriz del segmento. Un eje de simetría, recordad que es una línea imaginaria que divide una forma cualquiera y lo hace en dos partes cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí. Y por último vamos a ver la primera parte del tema 1 de ciencias naturales, donde es el movimiento y la velocidad. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo movimiento de posición en el espacio. Es necesario decir que si un cuerpo se mueve, hay que decir respecto a qué o a quién se mueve, es decir, es necesario tener un punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Un ejemplo muy sencillo y muy claro es aquella persona que se encuentra en un tren. Para esa persona, si está sentada dentro del tren,
el tren no se mueve, ya que el asiento está fijo al tren. Sin embargo, si el punto de referencia está fuera del tren, una persona que ve pasar el tren, desde el punto de referencia del espectador de fuera del tren, el tren sí que se mueve, por lo tanto sí que habría movimiento. Los cuerpos en movimiento serían aquellos que cambian de posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Y los cuerpos en reposo son aquellos que no cambian la posición a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia fijo. Pues lo que os acabo de comentar. La persona que está sentada dentro del tren respecto a otra persona que esté dentro del tren estaría en reposo, mientras que la persona que está sentada dentro de un tren que se mueve respecto a una persona que esté fuera del tren y vea pasar el tren estaría en movimiento. Los elementos del movimiento, pues es el propio movimiento, que consiste en un cambio de dirección, un móvil, que es el cuerpo que se encuentra en movimiento, un origen, que es el punto a partir del cual se define la posición del cuerpo, la trayectoria, que es la línea imaginaria que describe el cuerpo en movimiento, la distancia recorrida, que es la longitud comprendida o espacio real entre el origen del movimiento y la posición final, y el desplazamiento, que se obtiene restando las posiciones que ocupa el cuerpo en los instantes inicial y final. Los tipos de movimiento en función de su trayectoria pues pueden ser 4. Un movimiento rectilíneo, un movimiento curvilíneo, un movimiento elíptico o parabólico. Y los tipos de movimiento en función de su velocidad pueden ser uniformes, si la velocidad es constante, o uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante el movimiento. La velocidad media se define como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. La velocidad se mide en el sistema internacional como metro partido por segundo. La velocidad instantánea, recordad que es realmente la que posee un cuerpo en un instante determinado. Y al representar en una gráfica la velocidad en el eje de las Y frente al tiempo en el eje de las X, obtendremos una línea recta o paralela al eje X cuando la velocidad es constante, una línea con una pendiente positiva cuando la velocidad aumenta respecto al tiempo, y una línea con una pendiente negativa si la velocidad disminuye respecto al tiempo a lo largo del tiempo. La aceleración media es el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo que transcurre durante esa variación. Se mide en el sistema internacional como metro partido por segundo al cuadrado. Ahora vamos a empezar a ver los tipos de movimientos. Los movimientos rectilíneos uniformes se caracterizan porque la velocidad es constante y no hay aceleración. Por lo tanto, se podría definir que la posición final de un objeto, S, es igual a la posición inicial, S0, más la velocidad que tiene ese objeto por el tiempo final menos el tiempo inicial. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso la velocidad no es constante, sino que varía regularmente con una aceleración constante. La velocidad final del objeto será igual a la velocidad inicial v0 más la aceleración multiplicado por el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad media se puede calcular como la velocidad inicial v0 más un medio por la aceleración por el tiempo transcurrido. Y la posición final se puede definir como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo final menos el tiempo inicial, más un medio por la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. Existen un par de casos particulares de movimientos que son la caída libre y el tiro hacia arriba. En este caso, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, la aceleración coincide con la gravedad, G, que se mide, cuyo valor es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. En este caso, cuando tiramos algo hacia arriba, la aceleración se considera negativa, y cuando tiramos algo hacia abajo, o en caída libre, se considera que la velocidad es positiva, la aceleración es positiva. Y el otro de los movimientos particulares sería el tiro horizontal. En este caso se mezclan dos movimientos. Un movimiento uniforme en horizontal, que sería el avance, y un movimiento acelerado sin velocidad inicial, que sería el de caída, el movimiento en vertical. En el caso del tiro oblicuo,
existe un proyectil disparado con un cierto ángulo desde la horizontal. La velocidad inicial se descompone en dos componentes. Una vertical sería v0i y otra horizontal, que sería v0x. Donde v0i se puede calcular como v0 por el seno de alfa y v0x se puede calcular como v0 por el coseno de alfa. El desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De esta forma, la altura i final, la altura que va a alcanzar final o máxima, es igual al v0i, que es la velocidad inicial del componente i, más un medio por la aceleración, que en este caso va a ser un tiro hacia arriba, que es menos la velocidad de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, el desplazamiento horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, x es igual a v0x por t, y cuando llega a su altura máxima, la v es 0. La v final es 0 porque el objeto se detiene cuando llega a su altura máxima. Y eso puede ser igual a la v0i más la velocidad de la gravedad, que es g, por el tiempo a esa altura máxima. Y el tiempo a esa altura máxima es igual a la velocidad en el eje y partido por g. O la velocidad inicial por el seno de alfa partido de g. ¿Cuál sería en este caso el avance máximo? Bueno, pues el avance máximo se puede calcular como x y sería igual a la velocidad inicial en el eje x, v0x, menos el tiempo de caída. O, lo que es lo mismo, v0x por 2 veces el tiempo a la altura máxima. Con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual de nivel 2 de esta segunda evaluación. Espero que os sirva de ayuda y recordad que siempre que tengáis cualquier tipo de duda respecto a algún tema que se trate en estas clases virtuales, pues podéis poneros en contacto conmigo para que os la resuelva, o bien por correo electrónico o bien por teléfono solicitando una tutoría presencial. Bueno, pues eso es todo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.